Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con cada uno de ustedes. Bienvenido a este canal de difusión del Evangelio Diario. Gracias por estar ahí, dispuesto a escuchar la palabra de Dios que nos ilumina cada día. Hoy a través del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 26, al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor, el que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no se tambalee vuestra fe. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que yo os había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio para este lunes de la sexta semana de la Pascua nos pone en sintonía con una realidad inherente a la vida cristiana, una realidad inseparable de nuestro ser de discípulos, misioneros, seguidores del camino de Jesucristo, y es las pruebas y las dificultades. Dice tanto el libro de la sabiduría como el eclesiástico que muchas veces el justo se pregunta por qué al malvado le va bien, mientras que yo, que intento caminar en justicia, en obediencia a Dios, me cuesta tanto. Me decía alguien de ustedes hace poco: siento que mientras los demás hacen un esfuerzo normal para alcanzar las cosas, yo tengo que hacer un esfuerzo por lo menos 3 veces más fuerte. Se nota que el Señor confía más en ti. Se nota que el Señor te ha señalado el camino con más claridad a ti, porque recordemos que al iniciar este camino, unos discípulos le dicen al Señor: Maestro, vamos a seguirte. Y el Señor dice: piénsenlo bien, porque las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Otro le dijo: entonces yo te seguiré. El que quiera seguirme, cargue con su cruz cada día y sígame. Jesús no ofrece comodidades, no ofrece mansiones, y más bien sí pone en claro desde el principio que hay que cargar con una cruz a cuesta. Y en la medida en que progresa en su vida pública, va a hacer otra afirmación: ancho el camino que conduce a la perdición, estrecho y angosto el que lleva a la salvación. Entrad por la puerta estrecha. El cristianismo es eso, es un camino de cruz. El cristianismo es un camino de asumir las pruebas y las adversidades de la vida en un camino redentor. A Dios, en su infinita sabiduría y bondad, se le ocurrió salvarnos a través del dolor. Y Dios, que nos ha salvado a través del dolor, no nos permitirá salvarnos sin el dolor. Dios, que entregó a su único Hijo en la cruz por nosotros, nos señala ese mismo camino a todos los discípulos. María pasó por la cruz. San Juan pasó por la cruz. Los discípulos que huyeron de la cruz más tarde tuvieron que pasar por la cruz y beber ese cáliz amargo. El dolor, el sufrimiento, la prueba tiene un misterio, encierra dentro de sí un misterio salvífico que tú y yo no alcanzamos a comprender.
Nunca el sufrimiento y el dolor será completamente comprendido, pero si hemos de caminar a través de esa senda en la confianza de que Dios no se equivoca. Si Pablo dice, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de Cristo, Pablo ha llegado a comprender que aunque el dolor no nos resulte tan ameno, tan agradable, no hay otra forma de caminar hacia la vida eterna, no hay otra forma de ser auténticos hijos de Dios. El Hijo de Dios fue consumador de su vocación el día en que sufrió en la cruz, cuando pudo decir, todo está consumado, todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tal vez cuando estemos delante de Dios, alguien se atreva a preguntarle a Dios, ¿por qué elegiste el camino del sufrimiento, el camino de la cruz para salvarnos? Y Dios tendrá mucho que decirnos seguramente. Es más, ni necesitaremos preguntarlo, porque aquel día veremos con la mirada de Dios, pensaremos y sentiremos como Dios. En ese día todo será claro para nosotros y comprenderemos. ¿Que es difícil comprender este camino de prueba y sufrimiento? Sí. Es muy complicado entender esto que nos dice el Señor, que nos enviará el Espíritu Santo para que resistamos, pero que las pruebas serán difíciles. Entonces cuando el Señor anuncia que habrá persecución, que habrá prueba para quien decida seguirlo, pues uno como que intenta bajarse de nota, como que dice, ¿pero qué sentido tiene? Y en ese mismo discurso dice el Señor, pero tengan en cuenta que yo les voy a enviar al abogado, al paráclito, al defensor. Es que con el Espíritu Santo las cosas son muy diferentes, se ven muy diferentes. El cura de Ars decía que la diferencia entre alguien que ha recibido el Espíritu Santo y quien no, es la diferencia abismal en quien sufre miopía y no puede ver sin lentes y de repente tiene sus lentes. Es como tener el Espíritu Santo. Por eso decía San Serafín de Sarot, este gran monje decía, lo más importante en la vida de una persona es adquirir el Espíritu Santo. Si logró eso, ya lo tiene todo. Dice el Señor, les enviaré el Paráclito, el abogado, el Consolador, para que esas pruebas, situaciones de cruz, de adversidad de la vida, no nos resulten abrumantes como hasta el momento tal vez nos resultan a ti y a mí. Con el Espíritu Santo es diferente. Narra la tradición del martirio de San Lorenzo, diácono, que cuando lo estaban martirizando eligieron el método de la parrilla, una parrilla al rojo vivo, y lo acuestan allí al diácono. Y dice en la tradición de este martirio que hubo un momento en que Lorenzo dijo, ya estoy asado de este lado, pueden darme la vuelta al siguiente lado. Lo cual indica de que la cruz, esa forma de cruz, de martirio, no era un sacrificio agobiante, desgastante, no se trataba de un momento de desesperación, estaba en completa calma y paz. Porque el Espíritu Santo hace vivir la experiencia del dolor y del sufrimiento de una forma totalmente diferente, al punto de que dice la palabra de Dios en los evangelios, que cuando los apóstoles, Hechos de los Apóstoles lo dice, que cuando los apóstoles sufrieron una golpiza con fuete, con palo, porque estaban anunciando a Cristo y les prohibieron, después de que les dieron esa pela, les prohibieron hablar en nombre de Jesucristo. Ellos salieron felices. ¿Cómo es esto posible? El dolor, el sufrimiento y la prueba. ¿Cómo es esto posible? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Ya ese movimiento interno del Espíritu Santo ya es inexplicable. Pero sí les puedo decir que conozco personas consumidas por el dolor en una cama en agonía,
y regalarme una sonrisa, y yo como sacerdote salir evangelizado de ahí, de ese lecho de enfermedad, cuestionado de cómo esa persona disfruta su vida de enfermedad, sus últimos días, y yo con todo no vivo tan feliz tal vez como esa persona. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Esto, queridos hermanos, entonces para decirles que es posible vivir esta vida plenamente feliz, pero solo es posible si recibo el Espíritu Santo. Ya estamos a la altura de la 6ª semana de la Pascua. Pronto vendrá ya la ascensión del Señor y después vendrá Pentecostés, el tiempo de recibir el Espíritu Santo. Ve preparándote, porque lo que a ti te falta en esta vida para ser feliz, para dejar de estarte fijando en el dolor, la herida que te causaron hace tiempo, el momento adverso que vivimos, para dejar de vivir la adversidad de la vida como un castigo y empezar a sentirlo y a vivirlo como cruz salvífica, has de recibir el Espíritu Santo. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Si les gustó la reflexión, por favor regálenos un like, compartan el Evangelio, y si no estás suscrito al canal, una suscripción tuya va a ser muy importante. Dios te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día para todos.